Ubraja, Boker Tov a todos. Un día más, con la ayuda de Borah Olam, tenemos unas palabras de Torah, serán el lunes más de la señora Pela Basimha Benefesh Cormente Israel, amén, amén. Y hoy vamos a tocar un tema interesante que es algo de la Parashá, algo de lo que hemos leído durante este Shabbat pasado. En la parashá de la semana tuvimos nosotros varias makot que recibió Paró. Pero fíjense, en la primera maká, todos sabemos, en la primera plaga, se llamó, todos lo sabemos, makat dam. Dam es sangre. Yafé meón. Ahora, hay algo que nosotros todos sabemos, y es Ahavat al-Zulat. Ahavat al-Zulat quiere decir cuando una persona ama a su semejante. Eso es verdad que tenemos ese concepto muy arraigado y conocemos muy bien todo lo que nuestros hajamim nos dicen, la Torá directamente, es verdad que todo eso queda bien. ¿Por qué? Porque si así lo trae la Torá, seguro que, pero nosotros muchas veces nos cuesta un poco el reaccionar ante ese Ve'ahavta l'reaja kamoja, y normalmente el ser humano, por, digamos, naturaleza, se quiere mucho más a sí mismo que a más nadie. No, simplemente para que hay un jajá llamado Irbi Goel el Karef, bien, el cual él trae una explicación algo asombrosa del potencial o de la fuerza que tiene Ahavat Zulat, amor uno a su semejante, cuidar el cabot del semejante. Y no lo trae precisamente por alguien de un judío hacia otro judío. No, él nos trae a nosotros una demostración a través del faraón de cómo Akadosh Baruj Hu ama la actitud esa, la cualidad esa, cuando uno se preocupa del otro, incluso, escuchen bien, como vamos ahora a escuchar, incluso que la intención no sea una intención de hacer un hesed por hacer hesed, sino que hay detrás de eso un interés particular y económico, pero por cuanto que se deriva de eso un hesed grande, vamos a ver que Akadosh Baruj Hu recompensó a el faraón, según el Jajam bien, por haber hecho lo que hizo. Vemos nosotros que el pueblo judío fue esclavizado ¿por quién? Por Mitzray, Egipto, a través del faraón. Bien, eso es algo conocido. Ahora, ¿qué es Zehut? ¿Qué mérito tuvo el faraón? Escúcheme. Cuando hubo hambruna en el mundo entero, en el tiempo de Mitzrayim, el único país que tenía comida y tenía abundancia, como todos sabemos quién fue, Egipto. Egipto, en el tiempo de Yosef Atzadik, 7 años de Shefa, tiene 7 años de abundancia y 7 de hambruna. Todo. El mundo entero padecía. El mundo entero estaba con hambre. El único país que tenía abundancia era ¿quién? Egipto. Y cuando vino la hambruna general, todo el mundo estaba de capa caída y el único que tenía abastecimiento y grande era Mitzrayim. ¿Por qué? Porque tuvo ahí a un Yosef que supo muy bien, con mucha jochma, guardar, abastecerse muy bien para los años de hambruna. Y por tanto todo el mundo tuvo que venir a abastecerse, a comprar a Mitzrayim. Dicen este jajam que por cuanto que Paró abrió sus manos, es verdad que vendiéndole al mundo entero, pero podía haberse cerrado completamente y haber dejado que el mundo entero, todos esos alrededor suyo, se hubieran muerto de hambre. Y cuando hay hambruna, lo aleno y lo alejem, hoy, en el día de hoy, siglo XXI, a día de hoy, ¿cuánta gente muere por hambre? ¿Cuánta gente no ha muerto en tiempos de, digamos, hoy en día que son tiempos muy avanzados? Y muere la gente de hambre. Pues figúrense en aquellos tiempos. Claro está que podía haber muerto muchísima gente de hambre. Y este faraón, haberse aprovechado de todas las pertenencias de todos ellos y haberlas tenido consigo sin tener que haber dado un solo kilo de trigo. Sin embargo, él abasteció al mundo entero e incluso abasteció
a los judíos que habían en aquel momento. No los rechazó. Dice a Kadosh Baruj Hu, según este Hajam, ese Hesed, eso que tuviste, esa consideración que tuviste con tu semejante, te va a valer para que puedas tú ser el privilegiado de esclavizar a Bnei Israel, seas tú el que esclavice a mi pueblo. Había una gezerá, había un decreto divino. Bien, Brit Betarim que hizo Hashem con Abraham Avinu. Tienes que saber que tu descendencia va a ser oprimida, bien, en una tierra extraña, 400 años. ¿Para qué tierra? No dijo. Dice este Hajam que gracias al mérito de haber hecho Hesed de esa manera con el mundo entero, es que Hashem le otorgó a él el privilegio de ser él quien esclavice a Bnei Israel. Hasta ahí está bien. De entrada podemos ver cómo Boré Olam valora o cuánto valora el hecho de que uno haga el bien con el otro. Porque aquí, en definitiva, incluso que fue pagando e incluso que fue recibiendo él una compensación económica, ganó dinero, pero con todo y con eso tenía la opción de haber cerrado sus manos y no la cerró. Y sí que de alguna manera, incluso cobrando muchas veces, también se ayuda a los demás. Criticamos muchas veces a mucha gente o a muchas entidades que nos chupan la sangre, nos roban dinero, nos cobran muchas comisiones, ¿verdad que sí? Pero sin ello podrías tener esto, esto y esto. No. Por tanto, tampoco hay que ser tan desagradecidos. Quiere decir que sin ellos no hubiéramos tenido lo que nosotros deseábamos tener. ¿Verdad que nos están cobrando comisiones? ¿Verdad que nos están cobrando intereses? ¿Verdad que están ganando? Pero yo también gano. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No hay que ser siempre, menospreciar todo lo que hacen con nosotros por el hecho de que esas otras personas ganen. Tienen derecho también a ganar. Está bien, es verdad, muchas veces ganan más de la cuenta. Está bien. Pero no tirar por tierra todo lo que nosotros recibimos, gracias, por supuesto, que a Hashem, eso es indiscutible. Y humanamente hablando, a esas otras personas o entidades que ellos hacen posible que yo pueda tener esto, esto y esto. Lo mismo a Kadosh Baruj Hu con Faraón. Faraón, verdad que tuvo una compensación económica, ganaba dinero, pero con todo y con eso pudo cerrar sus manos y no lo hizo. A Kadosh Baruj Hu le premió. Así que figuremos, no. Esa mitad, esa cualidad de ayudar al otro, de hacer hesed con el otro, hasta dónde llega Boré Olam a amar a esa persona por esa cualidad que esa persona ejerce en su vida. Es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Pero por otro lado, hemos visto que a Hashem Yitbaraj le da makot, le da 10 plagas al faraón. Al faraón lo destruye por completo, a él y a todo Egipto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Ok? Esa diferencia, porque algo tuvo que ocurrir en medio de todo esto para que Hashem Yitbaraj le diera la vuelta completamente, de recompensar de una manera tan sublime, tan grande al faraón, a tirarlo completamente por tierra y destruirlo por completo. ¿Dónde estuvo el cambio? Si se fijan bien, el faraón era muy inteligente. Y si se fijan bien, la Torá, cuando viene a narrarnos, a decirnos qué hizo el faraón con Bnei Israel, dice, Vayareu otaru a mitzrim, vayanunu vaitenu alenu abodakasha. Vayareú otanu quiere decir que nos hicieron malos a nosotros, nos hicieron mal, de ra. Pero dice este Hajam que la intención del faraón, ¿cuál era? Porque si es que quería hacernos daño, hacernos el mal, tenía que haber dicho la Torah, Vayareú lanu, no hizo mal a nosotros. Pero la Torah dijo otanu, como queriendo decir, él nos hizo que nos convirtiéramos en personas malas, en personas malvadas que no hacen hesed. Una persona malvada normalmente no suele hacer hesed ni nada por el estilo. Se convierte en una persona malvada y solo hace fechorías. Dice el Hajam, eso es lo que la Torá nos quiere dar a entender, que esa fue la intención del faraón. ¿Y por qué quería convertirnos en personas malas? Dice que porque él sabía que si nos manteníamos como buenas personas, siendo oprimidos
y nos ayudábamos unos a otros, eso, perdón, como él vio que el hacer Hesed, vio la recompensa tan grande que obtuvo, él no quería que eso lo tuviéramos los Yehudim, que esa cualidad la tuviéramos los Yehudim, sino todo lo contrario. Hacernos que nos convirtiéramos en personas malvadas, no tener esa cualidad de Hesed y así todo el tiempo Akadosh Baruj Hu nos mantuviera en manos de ¿quién? Del faraón. Pero Bnei Israel, Baruch Hashem, fue mucho más listo y no se dejó influir. Está escrito que los judíos se hicieron un pacto, se juraron unos a otros de ayudarse mutuamente, hasta el punto que todos se conjuraron para no cambiar su lenguaje, no cambiar su vestimenta y no cambiar sus nombres. Todos juntos, y eso fue valedero para que Bnei Israel tuviera el mérito de salir de Egipto. No solamente eso, que se ayudaban unos a otros hasta el punto en el cual cuando tenían que hacer los ladrillos, cuando uno ya terminaba su trabajo y le sobraban ladrillos, no se los guardaba para el día siguiente, decía, ya tengo preparados, y a mí me da igual el otro. No, cuando veía que había otro que aún le faltaban por hacer ladrillos, esos sobrantes se los regalaba. Le decía, toma, ten estos para ayudarte. Uno a otro se ayudaba en momentos de penurias, en momentos de dificultad. No solamente eso. Sabemos todos que los egipcios nombraron para, digamos, supervisar a los judíos esclavos, nombraron a guardianes judíos. ¿Por qué? Porque ellos entienden muy bien, un judío se entiende con otro. Entonces los guardianes de los judíos eran los propios judíos. Pero esos guardianes que estaban, digamos, a cabo de, tenían la misión de estar pendientes de que hicieran bien su trabajo y completaran su trabajo, los judíos esclavos, cuando venían los mandamases egipcios y veían que los judíos no hicieron su trabajo y les pedían explicaciones a los guardias, en lugar de delatarlo y decir fue fulano y mengano, se quedaban callados, no delataban a ninguno, y los palos los recibían ellos. Eso es Hesed Behemet. Ese es un Hesed que ellos hicieron y Akadosh Baruj Hu no lo pasó por alto. Dicen nuestros sabios que esos guardianes fueron a la postre, después, los Zekenim, los 70 ancianos que Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe de que, aparte de coger a Aarón, cogiera 70 ancianos para que le acompañaran con ellos, que eran los 70 Jajamim que ellos tenían. ¿Quiénes fueron? Fueron esos guardianes que pusieron sus espaldas para que a sus hermanos judíos no les pegaran y ellos recibían los palos. Oh, no consiguió hacerlos malos el faraón a los Yehudim y eso los salvó a Bnei Israel. Ahora, ¿dónde viene el declive del faraón? ¿Dónde viene el hundimiento del faraón? Escuchen bien. La plaga de Dam, la plaga de sangre, la primera del todo, cuando hicieron la sangre, Moshe Rabbeinu a Aarón a Cohen, que le dio a Aarón con el maté, con la vara al río y se convierte todo el agua en sangre. ¿Qué dice la Torah ahí? Dice que el faraón se fue a su casa de los Libó y no hizo caso. Su corazón no hizo caso. Jajamim dice, ¿por qué me tiene que decir la Torah que se fue a su casa? ¿Y de qué más me da dónde se fue? Que me diga que no hizo caso, ya está. Tampoco a la plaga de sangre el faraón no le hizo ni caso. ¿Por qué la Torá me tiene que venir a decir a mí que se fue a su casa? ¿Y qué más me da dónde se fue? Se fue al parque, se fue a su casa, se fue al palacio, se fue donde le diera la gana. ¿Qué me importa a nosotros? ¿Qué nos importa eso? Viene aquí, eso lo trae Shlomo Levinson en su libro Un Matoka Or, muy interesante toda esta explicación. Dice, ¿sabe por qué la Torá recalca que se fue a su casa y no hizo caso? Ahí se metió. Jajamim dicen que el único que tenía agua potable en su casa, en su palacio, era el faraón. Todos los egipcios, toda la agua que tocaban era sangre. La única manera que pudieran ellos obtener agua para beber o ducharse era pagándola. Pagándola, ¿está bien? Entonces, el agua, si no tenía agua, no se convertía en sangre, pagándosela a los judíos, claro está. Pero el único que tenía agua en su casa, sin que se convirtiera en sangre, era el faraón. ¿Y por qué? Escuchen bien esto. Sé por cuánto que en el palacio vivió Moshe Rabbeinu, vivió una temporada larga en ese palacio, en la atmósfera
aún en ese lugar estaba la Kedushá de Moshe Rabenu. Y a causa del mérito ese de Moshe, que vivió una temporada en esa casa, es que gracias a eso no se convirtió el agua en sangre. Y por tanto, él podía aprovecharse de beber agua potable. Por un lado, fíjense, cuando hay un buen ambiente. Cuando hay un buen ambiente en un lugar, ¿cómo se impregna? Sí paró la casa entera, el palacio que era un sitio de culto, un sitio de Avodah Zará, un sitio de Reshaim, un sitio donde se maquinaban y se preparaban todos los planes para destruir a Am Israel. Con todo y con eso, la influencia de haber estado Moshe Rabenu hizo que ahí, y solamente ahí, hubiera agua potable, no se convirtiera en sangre. Eso es una enseñanza para todos nosotros, dónde debemos movernos, por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que llevar a nuestros hijos, por dónde tenemos que habitar, vivir, en qué lugar tenemos que vivir, donde hay un ambiente, una atmósfera de Kedushá. Porque eso, me guste más, me guste menos, intervenga yo más o menos, o mis hijos más o menos, expande Kedushá y se impregna en las personas que viven en esos lugares. Es importante. Eso es por ahí tenemos una enseñanza impresionante. Lo mismo es al revés, ¿eh? Cuando en lugar de Kedushá es lo contrario, también se impregna. Por eso es muy importante decir, o mejor dicho, de no decir, no, a mí no me va a pasar nada, yo sé lo que hago, lo que tengo que hacer, sé dónde llevar a mis hijos. No se equivoquen. No es verdad. Eso influye solo, eso se pega solo, quieras tú o no quieras tú. Me guste más, me guste menos. Eso no depende ya de mí, ¿eh? No solamente depende de uno, sino que automáticamente se impregnan en las personas, en los hijos, en las casas. Por eso dice la halajá, cuando una persona vaya, y así trae el Yekut Yosef, mandamos esta semana, esa halajá, semana pasada, el Yekut Yosef trae que cuando una persona entre a una casa nueva de segunda mano, que la blanquee primero. ¿Por qué la tengo que blanquear? A lo mejor ya está perfecta. No, blanqueala, ¿por qué? Porque quizás en ese lugar vivieron reshaim, gente que se peleaba unas con otras, gente que nada más que hablaban cosas feas, que el marido con la mujer se decían de todo lo malo, de todo lo peor, o habían ahí de todo tipo de conversaciones malas. Dice eso, se pega a las paredes. Se pega a las paredes e influye a la persona que entra dentro. Por eso, cuando uno la blanquea, es como que eso es señal de una persona como que tapa todo lo malo y ya entras con tranquilidad de que eso no va a influir en ti. Vemos que las paredes influyen. Por tanto, mucho cuidado con todo eso. Y por otro lado, escuchen bien, nos viene la Torá y nos dice en el texto Jajamim que lo que se refiere a la Torá es que él se metió en su casa y no le importó el pueblo, no le importó su gente si bebía o podía beber o no podía beber. Mientras yo pueda beber, me da igual lo que pasó con el resto y por lo tanto no hago caso a esta plaga. Pero Señor, estás viendo que todos tus hombres, toda tu gente, todas las personas que tú estás por encima de ellos, que tú eres quien gobierna, ¿estás viendo que están sufriendo, padeciendo? No me importa, yo estoy en mi casa, tengo agua, ¿qué más me da? Oh. Ahí vino el declive del faraón, ahí vino la caída del faraón, en ese momento que él deja de importarle el resto de la gente, en el momento en que no tiene consideración del zulat, del semejante, se le disolvió por completo todo ese privilegio que le otorgó el hecho de haber ayudado en tiempos de hambruna. Y ahí fue donde vino la caída del faraón, se le culminó por completo ese privilegio, se quedó, vamos a llamarle así, sin protección, y es donde penetró, digamos, las plagas ya pudieron penetrar para destruir por completo al faraón. Vemos de aquí, según esta explicación del Hajam Goel el Karef, de cuánto o cuán importante es que nos importe el semejante. Da igual si él me lo va a agradecer o no, ese es problema suyo. Él tiene que agradecer, claro está, pero yo no tengo que hacerlo para que él me agradezca. Yo tengo que hacerlo porque eso me tiene que salir de dentro, porque esa es la voluntad de Borei Olam. Dice el Rosh, Benu Asher, que una persona, un judío, hace Retzon Ha, quiere Retzon Ha Borei. Tu voluntad tiene que ser como la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Hay cosas que a mí no me gustan, pero si esa es la voluntad de Hashem Yitbaraj, incluso que a mí no me guste, ahora se tiene que convertir en mi voluntad. ¿Estáis escuchando lo que está diciendo el Rosh?
El Rabbeinu Asher dice, tienes que autoanular tu voluntad a la voluntad de Borei Olam. Si eso es lo que él quiere ahora, incluso que a mí no me parezca bien, eso tiene que ser lo que yo también quiero ahora. ¿Por qué? Porque quien manda, quien dirige es Akadosh Baruj Hu. Por tanto, ayudar al otro es algo incluso obvio, pero no tenemos que hacerlo porque es obvio. Yo tengo que hacerlo porque esa es la voluntad y porque es el deseo, porque es el anhelo, lo que le encanta a Hashem Yitbaraj, de que uno ayude a otro. Akadosh Baruj Hu dice, no te preocupes, no te voy a dejar sin recompensa. Sí al malvado del faraón, que hizo barbaridades contra el pueblo de Israel. Con todo y con eso, por haber hecho Hesed, incluso que tenía un beneficio, Hashem le pagó como le pagó, de permitir de que el pueblo judío fuera esclavizado bajo su mandato. Calvahomer ben Benosh el Calvahomer, cuánto y cuánto y más, que nosotros, hijos predilectos de Hashem Yitbaraj, que lo hacemos para servir a Hashem Yitbaraj, que Borei Olam no nos va a dejar tirados ni abandonados nunca. Y cuando le pidamos lo que le pidamos, y incluso sin pedir, a Kadosh Baruj Hu nos va a conceder toda la dicha de este Olam. Por tanto, coger lecaj, enseñanza de este episodio para la vida nuestra de cada día, y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Una de las obligaciones que tenemos que ponernos o imponernos a nosotros mismos es Hesed la Zulat, hacer el bien con el semejante, da igual quién sea. Que Hashem Yitbaraj os bendiga, berajá be'atzlajá para todos, que tengáis un feliz día y os deseo siempre todo lo mejor. Boker Tov y Yom Tov para todos. Un abrazo fuerte. Gracias.